Día Maxi, ¿cómo andan? Todo bien Buen día, acá con... doctor Hugo Kuhlman, ¿cómo le va? ¿Cómo lo ha tratado ¿Qué esta tal, semana? Leo? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, tranquilo. Bueno, me alegro, doctor, y estamos, como siempre, expectantes para el tema que nos va a proponer el día de hoy. Bueno, lo que quiero hablar es, la semana pasada había dado un esbozo de qué se entiende por el proceso de mercado, que no es una feria, como muchos creen, y tratar de entender, de aplicar esta idea a dos servicios públicos, la educación pública y la salud pública, para tratar de dar una pequeña pantallazo para entender de qué hablan los liberales cuando hablan de mercado en cada uno de estos servicios. O sea, breve repaso de lo que vimos la semana pasada, ¿no? El mercado era una teoría de cómo tratar de interpretar la coordinación entre las acciones humanas. Había dos sistemas, uno que era el espontáneo, el fruto de la cooperación entre las personas, iban descubriendo soluciones útiles en el transcurso del tiempo. El otro sistema es el sistema planificado, donde aparecía un genio que hacía un plancito y toda la gente obedecía. El sistema de mercado lo que evidentemente permitía era no solo que las personas que intervenían tenían capacidad de ingerir en las decisiones, sino que a su vez, como todo el tiempo se estaban descubriendo situaciones nuevas, la forma de coordinar se adaptaba en el transcurso del tiempo ante situaciones nuevas. En cambio, el plancito centralizado tendía a volverse rígido, a no adaptarse, y finalmente los planes no tenían nada que ver con la realidad. Ese era el problema de los plancitos. Bueno, veamos estas ideas, cómo se trasladan al tema, por ejemplo, de la educación pública. Evidentemente es un servicio público mixto, donde evidentemente hay una parte que necesariamente tiene que ser planificada de manera central. Por ejemplo, la imposición de la obligatoriedad, por eso es un servicio público. La gente está sí o sí obligada a participar de él. Claramente también los gobiernos tienen que imponer contenidos mínimos, por ejemplo, matemáticas, lengua, cosas que todo el mundo debería aprender y saber. Obviamente también la formación de los maestros, tender a que los mismos tengan por lo menos una calificación mínima alta. Indudablemente también un control de los resultados para que el sistema a ver si funciona bien. A partir de estos presupuestos intervienen las iniciativas, por ejemplo, de llamado voucher o cheque escolar. Si, por ejemplo, estas cosas que mencioné antes, contenidos mínimos, formación de los maestros y control de resultados, no se realiza adecuadamente, el sistema de cheque escolar no sirve. Es la evidencia empírica, por ejemplo, el sistema chileno y el sistema sueco. En el sistema chileno no hicieron estos cambios, no mejoraron la capacitación más de los docentes, no mejoraron los contenidos mínimos, ni hicieron un control adecuado de resultados. Entonces, uno advierte que el mejoramiento en los resultados al introducir el sistema de cheque escolar solo se dio en las escuelas de lugares de mayores ingresos, donde las escuelas, en las zonas de menores ingresos, donde claramente la formación profesional de los maestros es menor, el resultado entre la escuela de gestión estatal y de gestión privada es prácticamente el mismo en Chile. En cambio, en Suecia no. En Suecia modificaron, hicieron importantes cambios en la formación de los maestros, los controles de calidad y en los contenidos mínimos, y el mejoramiento de resultados se dio en todos los niveles, en todas las unidades escolares, en todas las zonas de Suecia. De manera tal de que, claramente, cuando hablamos de la introducción de procesos, por ejemplo, el cheque escolar, estos presupuestos anteriores se tienen que cumplir, si no la cuestión se vuelve abstracta. Entonces, el sistema de propuesta de mercado, digamos, ¿no?, de proceso de mercado con el cheque escolar, ¿qué le agrega, qué le añade al sistema? Claramente lo primero que le permite es a los padres elegir entre diferentes propuestas según ellos entiendan que el servicio es mejor o peor. Eso evidentemente
hace que los padres no sean meros receptores de los caprichos del ministro de turno. Pero a su vez necesariamente tiene que preverse la posibilidad de generar nuevas propuestas educativas, porque si no el sistema tampoco funciona. ¿Esto qué implica? De que, por ejemplo, todo el sistema de financiamiento que existe actual tiene que desaparecer. No es que simplemente la plata, en lugar de venir del ministerio, va a venir por una transferencia que eligen los padres. No, hoy la mitad del gasto público que se hace en educación va a la burocracia. Entonces, lo que habría que hacer es directamente que lo que hoy hace mucha parte de la burocracia en el ministerio pase directamente a la cabeza de los directores de las escuelas. Entonces, los directores de las escuelas son los que gestionarían y decidirían las diferentes propuestas educativas que le van a ofrecer a los padres, obviamente con contenidos mínimos y maestros capacitados. Entonces, los directores se van a convertir prácticamente, junto con los padres, en los verdaderos directores del sistema de educación pública, de modo tal de que le permitiría al sistema adaptarse a las nuevas realidades, a los nuevos requerimientos y a los nuevos intereses de los padres. Esa es la novedad que genera este sistema, la capacidad de interacción voluntaria de padres y directores con los maestros, generando sistemas adaptativos a nuevas propuestas educativas. En materia de salud pública, hay una vieja anécdota de Mises en uno de sus libros que dice que cuando alguien quiere hacer un tendido eléctrico en una ciudad, lo convocan a los ingenieros y los ingenieros diseñan planes de cables, transformadores, postes, distancia de cada cosa. Está todo en base a criterios científicos. Ahora, cuando tienen que decidir si la usina que va a generar electricidad va a ser pública o privada, todos recurren a mitos. Bueno, vamos a ver cómo, sin ir a mitos, podemos aplicar el proceso de mercado dentro del sistema de salud pública. Entre el sistema de salud pública en el mundo hay básicamente tres sistemas. El sistema estatal, donde todos los prestadores son estatales, los médicos son empleados del Estado, los hospitales son del Estado, propiedad del Estado. Ese es un sistema, por ejemplo, que hay en parte de la prestación pública argentina son hospitales públicos. En otros países, por ejemplo en Inglaterra, prácticamente todos los hospitales son públicos. Es un sistema bastante extendido. El otro sistema es el sistema privado, donde todos los prestadores son de propiedad privada. Por ejemplo, esto ocurre en algunas provincias en Estados Unidos. Y el tercero es un sistema mixto, que también le llaman sistema alemán, que se parece en parte a nuestro sistema de obras sociales, con la diferencia que en lugar de solo cubrir a los empleados en relación de dependencia, cubre a toda la población. Toda la población está obligada a cotizar en el sistema. Los sistemas tienen varios prestadores y esos prestadores son como obras sociales, pero gestionadas en forma privada, son controlados por el Estado, todo, pero los directores y el gerenciamiento es todo privado, no intervienen los ministerios públicos. Estos sistemas, ¿qué tan eficientes son? Bueno, para ir a la experiencia y así no recurrir a mitos, veamos lo que ocurrió en la época de la pandemia. El público estatal fracasó. Nosotros en Argentina lo vimos de manera categórica. ¿Por qué? Porque las decisiones de los planificadores políticos centralizados, primero que llegaron tarde y después cuando empezaron a aplicarse, se aplicaron con criterios políticos, no con criterios sanitarios. Entonces fue una verdadera catástrofe. El sistema privado, por ejemplo en Estados Unidos, también fracasó. Porque el paciente, como tiene que pagar la atención del médico, solo va al médico ya cuando él está prácticamente extenuado. Entonces, entre que el primer síntoma y la extenuación contagió a Dios y María Santísima. Entonces el sistema también fracasó. El sistema que mejor funcionó es el sistema alemán. ¿Por qué? Porque gestionado por gerenciamiento privado, los distintos gerenciamientos, cuando vieron que surgió un problema en China, automáticamente se empezaron a preparar, no como el sistema público,
se empezaron a preparar y compraron todos los sistemas de asistencia. Compraron tanto y con tan buenas condiciones que finalmente cuando controlaron la pandemia dentro de sus países empezaron a ofrecerle en regalo a los vecinos. Porque los vecinos, por ejemplo, los franceses, los alemanes les regalaron a los franceses tienen un sistema público estatal, no tenían nada. Bueno, los alemanes les sobraba y les regalaron. ¿Por qué? Porque el sistema permitió que se adapte. Y a diferencia del sistema privado-privado, que es el norteamericano, el sistema también funcionó porque como todas las prestaciones ya estaban pagas, las personas con el menor síntoma ya iban al médico, entonces bajaba la tasa de contagio. De modo tal de que en el sistema de salud pública, introducir procesos de mercado implicaría generar sistemas como este, donde la iniciativa privada de los administradores de las prestadoras pueden anticiparse y a su vez a los pacientes le permitiría elegir entre varios, elegir cuál le conviene más, considera que es más adecuado, estimulando a su vez que cada prestador mejore su servicio. Es un sistema de adaptación y de estímulo muy eficaz en materia de salud pública. Antes de terminar, me gustaría referirme a los cartelitos que todos vimos en las avenidas acá en Formosa, de los peronistas defendiendo la educación pública y la salud pública. Bueno, es una hipocresía del tamaño de la avenida, ¿no? Porque claro, la educación, esta gente tiene las ideas tan pervertidas que entienden a la educación como un sistema de adoctrinamiento vulgar y rastrero de los chicos en beneficio del cacique de turno. Ellos no entienden la educación como la gente que aprenda a formarse con niveles altos y de excelencia en materia intelectual. No, que aprendan a adorar al líder ocasional de la manada peronista. Ahora, por ejemplo, esta semana vimos cómo en un jardín de infantes, a los chicos en el pizarrón le ponían gracias fulano. O sea, desde chiquitos te quieren enseñar a ser esclavos. Esa es la forma de entender esta gente del sistema de educación pública. El sistema de salud pública también lo destruyeron. ¿Por qué? Porque para los peronistas no hay nada peor que cualquier sistema institucional. Porque como son populistas, los sistemas institucionales generan situaciones de relación impersonal de las personas con el Estado. Es decir, supongamos, aún en un sistema público estatal de salud pública, ¿sí? Una persona entra a un hospital, es atendido, él no sabe ni cómo se llama el director, ni el ministro, ni el gobernador, él recibe la atención, se cura y se va a su casa. Eso para un peronista es imposible, porque él necesita que el paciente se convierta en su esclavo, que él vea cómo el líder supremo le entrega el anteojo, la dentadura, la atención, que si hay un problema sabe que lo tiene que llamar al líder supremo para que le resuelva el sistema, no ir al hospital. Necesita generar ese vínculo paternalista entre cacique y cliente. Por eso cualquier sistema institucional dentro del peronismo es imposible, porque esta gente necesita esa relación feudal con los ciudadanos. Para terminar, evidentemente, de lo dicho es cuando cualquier sistema público, cualquier servicio público, en este caso estamos hablando de educación y salud, posean la capacidad de adaptación a las nuevas realidades por iniciativa de sus propios prestadores y de sus propios usuarios, eso le da una dinámica al sistema que claramente lo hace más eficiente en el tiempo, no ahora sino permanentemente. Y claramente lo aleja del riesgo de ser colonizado por los demagogos y los populistas. Por eso el sistema de proceso de mercado que genera esta posibilidad de intervención ciudadana en cooperación libre resulta tan repulsivo a esta gente. Entonces, es bueno entender que cuando hablamos de proceso de mercado, dentro de esto no estamos intentando generar ferias, sino procesos de adaptación por cooperación espontánea entre los ciudadanos y los prestadores. Eso es todo, muchísimas gracias. A usted, doctor, muy interesante como siempre y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias.
Muy buen Igualmente, filósofo. hasta luego, gracias. Hasta luego. Chau, hasta luego. Hoy estamos escuchando al doctor Hugo Kuhlman.